Recordemos que Martín Vizcarra ha sido elegido congresista de la República, sin embargo ha sido inhabilitado también por el caso Vacuna Gate, inhabilitado por 10 años. La defensa legal del expresidente ha presentado un recurso de amparo, una acción de amparo para detener el proceso de inhabilitación y también su aplicación, y que él finalmente pueda ocupar una curul en el Congreso de la República. Esta acción de amparo ha sido declarada improcedente por el Poder Judicial. Para conocer todos los detalles de este proceso, estamos con Percy García Cabero, abogado penalista. Bienvenido a PBO, doctor García. Hola Judy, qué gusto. Coméntenos por favor en detalle qué significa esta acción declarada improcedente por el Poder Judicial en el caso Vizcarra. Bueno, como ustedes saben, ante el procedimiento que se siguió constitucionalmente ante el Congreso, en el que se buscaba, por un lado, inhabilitar a Vizcarra por infracción a la Constitución y también acusarlo por determinados delitos. Finalmente eso el Congreso lo hizo en el Pleno. El expresidente Vizcarra presentó una acción de amparo con la finalidad de poder conseguir que se declare nulo este procedimiento, en la medida que él argumentaba que se habían violado diversos derechos constitucionales, como el derecho a la defensa, el debido proceso y otros más. Después del trámite correspondiente se ha emitido una sentencia a nivel de primera instancia por parte de la jueza constitucional, que ha declarado improcedente en una resolución bastante escueta, en la que fundamentalmente lo que le dice es que no ha presentado las suficientes pruebas que acrediten un daño efectivo, un acto lesivo, que eso le corresponde probar a quien presenta la demanda, y que por lo tanto, al no existir datos y por el contrario, tener información de que al parecer este procedimiento de inhabilitación sigue en curso, lo declara improcedente, ¿no? Entonces, bueno, es una decisión que podría ciertamente cuestionarse, en la medida en que es un dato notorio de que la inhabilitación ya finalmente ha sucedido, pero bueno, aquí la jueza se ampara fundamentalmente en que la defensa del expresidente Vizcarra era la que tendría que haber aportado las pruebas que acreditasen ya el acto lesivo, que en este caso es la inhabilitación. Entonces presentarán apelación. Además he escuchado que el abogado Fernando Ugas, que es el encargado de la defensa del expresidente Vizcarra, ha señalado que va a presentar una apelación y que además va a denunciar a la jueza. No sé si una denuncia disciplinaria ante el órgano disciplinario o una denuncia penal. Eso ya me imagino que lo estará evaluando la defensa del expresidente Vizcarra. ¿Cabe una denuncia contra la magistrada? Porque yo recuerdo que en otros casos, cuando los investigados hacían uso de esos recursos, que además está en el marco legal, tutela de derechos, recusación y demás, decían esto es parte de cómo se comporta una organización criminal y con lo que se busca es obstruir el trabajo de Fiscalía y del Poder Judicial, es parte de una obstrucción a la investigación. ¿Esta amenaza de denuncia contra la magistrada qué es? Claro, a mí personalmente, más allá de que uno pueda compartir o no el criterio judicial, me parece que es un tema de interpretación de la jueza y que no da pie para que sea denunciado por lo menos penalmente. Yo no sé si disciplinariamente, por un retardo, por algún tema procedimental que se me escapa, que no conozco en detalle, podría proceder algún tipo de denuncia o de queja ante el órgano disciplinario, pues, porque no ha cumplido sus funciones. Eso lo tendría en todo caso que determinar la defensa del expresidente, pero de la resolución judicial que he tenido la oportunidad de revisar, que como le cuento bastante escueta, yo no veo ningún dato que me permita a mí sostener por lo menos algún tema de relevancia penal, ¿no? Como para denunciarla penalmente. Disciplinariamente a lo mejor hay algún tema procedimental, a lo mejor un tema de motivación, pero también lo encuentro un tanto forzado. Yo creo que si pudiese dar una opinión, evidentemente, creo que la defensa tendría que concentrarse más en la apelación que va a presentar a la acción de amparo, o sea, a la resolución de primera instancia en esta demanda de amparo, y que estar, digamos, gastando fuerzas en atacar a una jueza que ya dio su opinión, más allá de que nos guste o no nos guste, ¿no? Alega Fernando Ugas que la jueza se ha demorado meses. Demorarse meses no necesariamente quiere decir que ella está incumpliendo los plazos procesales. Para nada. Además, yo por mi experiencia le digo que la jueza ha sido bastante rápida, porque hay demandas de amparo que están durmiendo el sueño de los justos y duran muchísimo más tiempo de lo que... O sea, creo que el expresidente Vizcarra es un privilegiado porque ha tenido una resolución bastante rápida si uno tiene en consideración los estándares judiciales, más aún en esta época de pandemia y de trabajo remoto.
Por eso hacía la comparación con el argumento que utilizan otros para otros casos, con otros investigados, y que además utilizaba a Martín Vizcarra como parte de su discurso para desacreditar a sus contendores políticos, ¿no es cierto? Pero él cae en la misma línea y alega persecución y alega incluso una decisión que deja entrever que la decisión de la jueza tendría un interés subalterno, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí, creo que es el discurso que... Bueno, es que Martín Vizcarra es un político, y en ese sentido intenta siempre sacar la vuelta política a las cosas, como por ejemplo decir que esta decisión del Congreso está yendo contra la voluntad popular, que lo ha elegido como el congresista más votado. Bueno, con esa lógica él no debió entonces disolver el Congreso anterior, porque era el Congreso también elegido por el pueblo. Es decir, es una persona que está, creo yo, lleno de contradicciones en su propia carrera política. Pero más allá de ese tema político, a nivel jurídico, parecería que el razonamiento de la jueza es decir, usted no me ha presentado las pruebas del acto lesivo, pues ciertamente es un hecho notorio, pero claro, ella se ampara en decir que le corresponde eso acreditar a la parte demandante, en este caso que es la defensa del señor Vizcarra, y que por lo tanto al no tener datos suficientes no se pronuncia. Me imagino que en su apelación presentarán todos los elementos probatorios que la jueza dice no tener, y la sala eventualmente podrá ordenar que la jueza emita un segundo pronunciamiento. Esta vez ya de fondo, es decir, ya la jueza se pronunciará sobre si efectivamente existió violaciones a los derechos constitucionales que alega el expresidente Vizcarra. Ahora, algunos especialistas opinaban desde antes de la decisión de la jueza que este recurso no tenía asidero. ¿Usted qué opina? Bueno, lo que pasa es, yo creo que hay varias alegaciones, no he leído en detalle la demanda de amparo, pero por las declaraciones que sí he tenido oportunidad de escuchar del abogado del expresidente Vizcarra, hay diversas alegaciones y creo que las más saltantes son dos. Uno es afectación al derecho a la defensa porque no le han permitido de alguna forma defenderse oportunamente, pidió una reprogramación, no se la concedieron y entonces prácticamente se tomó la decisión sin haberlo escuchado. Esto resulta un tanto discutible porque creo yo que se le dio la oportunidad, solamente que se pidió una reprogramación y esta no se concedió. Luego creo que se alega también la pérdida de imparcialidad porque aquellos que investigan son aquellos que formulan el informe, con lo cual al final hay una confusión entre quien investiga y quien tiene que decidir. Y entonces también ahí alega, pero yo creo que ese es un tema de los procedimientos administrativos y que creo que es una lógica distinta a la lógica acusatoria del proceso penal donde está diferenciado el fiscal y el juez, y entonces eso puede generar, digamos, una alegación, pero creo yo que no tendría tanta fuerza. Quizás el punto, en mi modesta opinión, más fuerte del expresidente Vizcarra es que la sanción de inhabilitación constitucional no está tipificada, es decir, no se ha hecho una determinación de cuáles son aquellas infracciones constitucionales. Y uno de los principios básicos del derecho sancionatorio es que uno tiene que saber cuáles son los comportamientos que específicamente se sancionan en este caso con la pena de inhabilitación, con la sanción política de inhabilitación. Creo que ese es el punto en el que podría tener de alguna forma en mi modesta opinión, cierta posibilidad de éxito, y creo que también se ha debido de alguna forma a, por un lado, omisiones del Congreso de llenar ese vacío, y en segundo lugar también la falta del Tribunal Constitucional en muchas oportunidades de pronunciarse y dejar zanjados estos temas, como con el tema de la disolución, de la denegación fáctica, de la incapacidad moral, que de alguna forma se han convertido en cajones desastre donde todo se puede meter y finalmente puede también esconder ciertas arbitrariedades. Ahora, yo considero que ya desde un punto de vista político, ya no tanto, digamos, con su análisis legal, por supuesto, del proceso en lo que podemos coincidir, que la exposición de los argumentos por parte de Jim Ali Mamani tenían realmente mucha contundencia, ¿no? Cuando se señalaba de que los funcionarios públicos directamente relacionados con las compras, con las negociaciones, con el laboratorio chino Sinopharm se habían reunido previamente durante la vacunación ilegal, Martín Vizcarra también, con los embajadores, o sea, el comportamiento casi de una organización criminal. Yo no voy a decir que es una organización criminal, porque de hecho las investigaciones recién se están realizando lentas, digámoslo así, y la sanción política es justamente la inhabilitación, porque recordemos que la sanción política por el caso Lomas de Hilo, Hospital de Moquegua, fue la vacancia. Son sanciones políticas, ¿no? Sí. Bueno, a ver,
Lo que pasa es que nuestra Constitución mezcla dos aspectos que, por lo menos teóricamente, se encuentran diferenciados. Una cosa es la infracción a la Constitución, que se sanciona con la pena o la sanción política de inhabilitación, y otros son los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por los cuales se hace el antejuicio, y lo que hace el Congreso es habilitar para que el Poder Judicial procese a Martín Vizcarra por los delitos que ha cometido en el ejercicio de su cargo. Yo creo que aquí evidentemente entra todo el tema de la negociación de las compras de las vacunas, el solamente focalizarse en la vacuna, en la peor vacuna del mercado y pagando, ¿no? Pagando precios por encima de otras vacunas que eran más eficaces y con un menor precio. Entonces, y que tenía incluso un preacuerdo hecho con Pfizer que luego no se firmó. Creo que ahí esa es una investigación que evidentemente se está gestando y que tendrá que dar sus frutos en el tiempo que la Fiscalía lleve adelante, ¿no? Además de las investigaciones que el señor Vizcarra tiene por su época como gobernador de Moquegua. Pero otra cosa es ya las infracciones a la Constitución, que están referidos fundamentalmente al hecho de que el señor Vizcarra se haya vacunado a espaldas del país, y no solamente eso, sino que encima lleva a su mujer y lleva a su hermano, y además, bueno, creo que todos los peruanos hemos sido testigos de los argumentos absurdos que ha realizado para justificar su proceder. Yo personalmente creo que existe una clara infracción a muchas normas constitucionales, al principio de la igualdad, porque él de alguna forma se ha aprovechado de su posición de presidente de la República para vacunarse él, y no solamente él, sino también su entorno cercano. Además ha mentido flagrantemente al país en muchos aspectos, hasta que no se ha revelado todas las pruebas que evidenciaban esto. El señor Vizcarra siempre lo ha ocultado. Entonces yo creo que ciertamente hay muchas infracciones, como efectivamente lo determinaba en el informe del congresista Mamani. Y creo que la sanción política es justa. Lo que quiero decir desde el punto de vista legal es que ellos están amparando en decir, sí, pero esto no estaba tipificado, es decir, no existía un desarrollo de la norma constitucional que diga, por ejemplo, ¿no? El presidente de la República que infringe tales y cuales deberes, recién será sancionado. Entonces, es un tema más formal que un tema de fondo. O sea, personalmente pienso que Martín Vizcarra ha cometido infracción a la Constitución y está bien sancionado políticamente. O sea, yo personalmente, desde mi análisis político, lo veo así. Pero lo que va a tratar de hacer la defensa, y creo yo que es el punto donde va a atacar, es decir, sí, pero esto no está tipificado formalmente. O sea, no está escrito textualmente en la Constitución, pero lo mismo podríamos decir entonces del proceso de disolución, ¿no? Sí, o en una norma, por lo menos de desarrollo constitucional, o en todo caso en un pronunciamiento del TC. Ya. Y nuevamente vamos a lo mismo. Yo creo que el TC aquí tendría que cubrir muchos vacíos para evitar precisamente estas discusiones, ¿no? En el caso de la denegación. Y claro, más allá del respeto que yo guardo en general a cualquier magistrado, pero creo que en los últimos tiempos el Tribunal Constitucional ha tenido más una posición política que jurídica, ¿no? Y en muchas decisiones, y creo que en determinados momentos tuvo que ser mucho más frontal por la defensa de la Constitución, más que por defensa de ciertos posicionamientos políticos. Lo digo yo claramente, por ejemplo, en el caso de la denegación fáctica, que me parece que es un mamarracho que no debió ser avalado por el Tribunal Constitucional. Porque fue lo que fue, o sea, más allá de si eso beneficia un partido político que me gusta, no me gusta, o que lo encuentro bueno o malo, la Constitución se respeta siempre, independientemente de a quién favorezca. Ahora, y ahora que lo acaba de mencionar, el magistrado Núñez incluso dice, bueno, aquí no hay denegación fáctica, sino una denegación material, ¿no? Sí, incluso claro, rompe con esa figura, ¿no? Es que bueno, los abogados a veces somos buenos para crear conceptos y con eso tratar de torcer soluciones. Eso, lamentablemente, bueno, a lo mejor lo puede realizar un abogado defensor, pero no, pues un juez que tiene que decidir, en principio, de manera, digamos, justa y atendiendo a la propia racionalidad de la Constitución en este caso. Creo que ese es el gran problema. Creo que, digamos, el nivel de politización ha alcanzado a ciertas instituciones públicas que deberían guardar cierta neutralidad, y que finalmente nos llevan a estas situaciones, ¿no? De confusiones, de mezclas entre lo jurídico y lo político, ¿no? Entonces, al final creo que pierde el país si no sabemos manejar bien las instituciones, ¿no? Ahora, Martín Vizcarra también, a través de su defensa, porque a Martín Vizcarra no lo escuchamos más, señala que si no encuentran garantías, eso es lo que alega la defensa de Martín Vizcarra, en nuestro territorio nacional, va a buscar justamente garantías
fuera del territorio nacional a través de los tratados internacionales. ¿Qué opina usted sobre ello? Bueno, el derecho existe de que pueda hacer eso, o sea, cualquier persona, cualquier ciudadano puede ir, si los terroristas pueden ir al sistema interamericano de derechos humanos, ¿por qué no Martín Vizcarra? Es decir, el derecho lo tiene. La pregunta es que si es acogido, ¿no? Más aún en un contexto internacional en el que existen una serie de convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, en los que se establecen estándares bastante fuertes y duros en la lucha contra la corrupción. Yo creo que realmente el señor Vizcarra solamente podría tener algún éxito si es que efectivamente fuese muy flagrante las violaciones a sus derechos, lo que a mi modesta opinión, por lo menos hasta ahora, no veo algo que yo diga, sí, mira, independientemente de lo bien o mal que me pueda caer Vizcarra políticamente, que hay un exceso. No lo veo. Ahora, está claro que si Vizcarra no hace eso, lo que se le viene es una situación complicada, porque mientras tanto los casos de Loma de Hilo, el caso del regional de Moquegua van avanzando. Ya hubo un primer pedido de prisión preventiva, pero digamos en algún momento esto va a tener que caer, y si el expresidente no tiene alguna forma, una tabla de salvación jurídica, esto puede evidentemente implicar mañana más tarde algún tipo de restricción de su libertad, algún tipo de medida cautelar, o en todo caso ya un propio proceso penal con todas las consecuencias de penas que se le puede imponer, ¿no? Entonces, yo creo que no le queda otra, tiene que ir por esa línea para tratar de evitar lo que se le viene, ¿no? Ahora, Martín Vizcarra se ha salvado efectivamente de una detención preventiva, creo yo, por falencias en la argumentación fiscal y no necesariamente por la decisión de la sala. Lamentablemente no vemos avances en los casos más mediáticos, ¿no? Tenemos a una candidata que sus audiencias en el canal del Poder Judicial, en Justicia TV, lideraban picos de rating, alucinante, ¿no? Que se exponga así a la gente. Recuerdo a ella con un chaleco de detenida. Hablando de eso de Keiko, Ollanta Humala estuvo detenido preventivamente al menos 9 meses junto a su esposa, no juntos, pero su esposa también afrontó una prisión preventiva, Susana Villarán de la misma manera, César Villanueva, Luis Castañeda, y la lista es larga, pero todavía no encontramos sanciones, sentencias o acusaciones, salvo en el caso de la señora Keiko Fujimori y la de Ollanta Humala, que está en una etapa de control más de un año. ¿No es cierto, doctor? Entonces, ¿cuál es el análisis, su valoración sobre estos procesos? Bueno, yo creo que en estos casos las propias investigaciones fiscales están quizás complejizándose demasiado. Es decir, creo que se han hecho innecesariamente complejas. Por ponerles un ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, en un determinado momento se incluyó también a su abogada, a los abogados de un estudio, porque supuestamente ellos habrían asesorado a los testigos a declarar de una determinada forma. ¿Qué es lo que haría un fiscal que quiere que su caso vaya rápido? Lo que hace es que ese hecho lo vea otro fiscal, que remite copias para que otro fiscal se encargue de analizar si eso merece o no merece algún tipo de atribución de responsabilidad. Pero no me cargo a la mochila todos los casos o todos los temas que puedo ir yo descubriendo a lo largo de mis investigaciones, porque eso voy haciendo mucho más complejo mi caso. Y por esa razón también muchas de las personas han planteado cuestiones en términos de decir, señor fiscal, usted no me está dando el derecho de defensa, porque yo le he pedido que haga tal o cual acta o investigación y usted no lo ha hecho. El fiscal ya no tiene tiempo, tiene que cerrar su investigación, pero hay muchos procesados, porque hay una infinidad de procesados, que le han pedido realizar determinados actos de investigación porque es el derecho que ellos tienen. El caso Keiko, ¿no? Claro, y por eso han ido al juez en tutela a decirle, señor juez, yo le pedí oportunamente dentro de la investigación al fiscal que haga estos actos de investigación y no los ha realizado. Porque el fiscal no puede, porque el fiscal no se da abasto. Pero claro, eso creo yo es un error en la gestión del caso. Uno no tiene que complejizar su caso. Uno lo que tiene que hacer con su caso es simplificarlo. Por poner otro ejemplo, a mí lo que me parece increíble es que si hay un caso que es claro, si un caso que, bueno, hay muchos casos claros, pero quizás el caso más claro, que es el de Toledo, al día de hoy no lo tenemos aquí ni lo tenemos procesando. Este señor se va a morir en Estados Unidos sin responder a la justicia peruana por los actos de corrupción. Entonces, eso llama poderosamente la atención, ¿no? O sea, es un sistema, estamos teniendo un sistema de justicia penal basado en prisiones preventivas, que no son condenas, que son medidas de cautelares, y no están llegando a las condenas, que son aquellas que finalmente deciden, digamos, en un juicio justo, si una persona es responsable de un delito o no. Entonces, yo creo que eso finalmente puede terminar pasándole una factura
fe al Ministerio Público porque no se consiguen condenas, que es lo que finalmente tiene que conseguir un fiscal. Ahora, también creo yo parte de una responsabilidad del propio liderazgo de la institución, tanto de Pablo Sánchez y de Zoraida Ábalos, los dos fiscales supremos que han liderado la institución. Chavarri no, porque son muy poco tiempo, ¿no? Y está destituido además. ¿Por qué? Porque los fiscales Lavajato, cuando otra fiscalía pretendía llevar el caso, y me refiero a la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, el caso Martín Vizcarra, si nos trasladamos a un escenario reciente, señalaban que no le corresponde, nosotros tenemos el caso Club de la Construcción, o incluso a tratar de desprestigiar a los demás fiscales, Hamilton Castro, Peña Cabrera, Amado Enco, procurador, no fiscal, pero procurador, o sea, desprestigiar a sus propios colegas de la institución. Y durante la gestión de Pablo y durante la gestión de Zoraida, la Oficina de Control Interno pues estaba, digamos, ausente. Ahora la Oficina de Control Interno lleva algunas investigaciones en el caso de José Pérez, quien ha pedido además garantías y protección. Yo no sé quién lo está persiguiendo o amenazando, y si en todo caso es así, el fiscal Pérez también ha tenido declaraciones públicas y dando casi, a mi entender, declaraciones políticas en medio de este contexto, lo que ha merecido la respuesta de la señora Keiko y decir, yo quiero debatir con el señor Pedro Castillo y no con el fiscal Pérez, ¿no? Entonces, creo yo también parte del liderazgo de la institución fiscal. Sí, yo creo que o sea, yo respeto el trabajo de cada fiscal, pero creo que si yo estuviese en una posición similar, evitaría un poco la excesiva exposición mediática y la injerencia política. Creo que no es bueno para el caso, es decir, termina deslegitimando. Creo que es importante saber diferenciar las funciones, saber diferenciar a qué rol le corresponde a cada quien y evitar también los protagonismos. Yo creo que uno tiene que saber que forma parte de una institución y es la institución la que tiene que funcionar y no el protagonismo. No es yo, Percy, el fiscal, el que, digamos, me reconocen públicamente como el que lleva los casos. No, este es un caso que le corresponde al Ministerio Público y será el Ministerio Público el que recibirá digamos, los beneficios o en todo caso la buena percepción social porque funciona bien como institución. O sea, nunca ha funcionado los caudillismos en las instituciones. Eso siempre terminan generando incluso situaciones excesivas, autoritarismos. Entonces es evidente que lo que tiene que funcionar es la institución. Y una institución alejada de lo político, una institución neutral. Yo la verdad también respetando al fiscal Pérez, yo creo que dar declaraciones de esas características en plena contienda electoral, creo que eso era innecesario. Si tú entiendes que hay algún tema de temor para tu vida y tal, vas y lo denuncias a la fiscal de la Nación o lo comunicas internamente, pero no sales en los medios de comunicación dando a entender evidentemente que puede existir algún tipo de conducta extorsiva o en todo caso de amenaza por parte de un político, en este caso que está intentando ser la presidenta, posiblemente la presidenta del país. Entonces, creo que ahí quizás debería el Ministerio Público ejercer un poquito de mayor autocontrol y ceñirse a lo que es su función constitucional. De acuerdo, muchísimas gracias entonces al doctor abogado especialista en lo penal Percy García Cavero por la explicación como para un alumno, ¿no es cierto? Para un niño, para entender un poco los casos vinculados al tema penal que son complicados, ¿ah? Muchas gracias, Judy, siempre a tu disposición. Nos vamos a una breve pausa, pero antes les recuerdo que si necesitas arreglar tu computadora, tablet o smartphone, Compu Bailón es la solución. Compu Bailón está en el segundo piso de Compu Palace. Compu Bailón brinda soporte y servicio técnico con 6 meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Contáctanos en www.compubailon.p o vía WhatsApp al 927-420-851 para servicio técnico rápido y de calidad. Compu Bailón es la solución. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro.
Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,